Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hacer una retroalimentación sobre el tema del movimiento iluminista, la enciclopedia y la revolución de la educación. En esta hay que ubicarnos en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Bien, en la que mencionamos al iluminismo como un movimiento intelectual y filosófico que promovió el uso de la razón y la ciencia, además de la libertad como los medios para mejorar la sociedad. Se oponían a la superstición del dogmatismo y la autoridad sin base racional. Estos especialmente en el ámbito de la religión y la política, ya que predominaban en aquel entonces. La enciclopedia de la educación es el diccionario del razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Fue uno de los logros más emblemáticos del ilusionismo. Su creación fue dirigida por los filósofos franceses Denis Diderot y Jean de Rotbrand, con la colaboración de los muchos pensadores de la época. Uno de los mayores objetivos era difundir el conocimiento de la humanidad desde un enfoque crítico y racional, además de que ésta tuvo cierto impacto en las masas como lo que fue la enciclopedia, buscando educar a las masas, destronar a la superioridad que había en aquel entonces y promover una nueva reforma de ver al mundo basada desde la ciencia y la razón. Además que se publicó en 28 volúmenes, esto entre 1751 a 1772, que se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XVIII. Además de esto, la educación en el ilusionismo promovió las sensaciones en el hecho desde los oficios como más emblemáticos de la creación dirigida hacia los filósofos, los franceses, y además por el hecho de la notable colaboración de numerosos pensadores de la época, quienes contribuyeron con el artículo que abarcaba desde la ciencia hasta las artes, pasando por temas como la política, que era uno de los temas más radicales, la economía y la religión. Muchos de estos pensadores que contribuyeron a la creación de esta numerosa aportación fueron Voltaire, uno de los filósofos más destacados del ilusionismo, conocido por la crítica de la Iglesia y la monarquía. Aportó artículos sobre la filosofía, política y la religión. Además de Jean Rousseau, filósofo y escritor influyente conocido por sus teorías sobre la educación y la libertad. Aunque su participación en la enciclopedia fue limitada, sus ideas influyeron profundamente en el pensamiento de la época. Además de Montesquieu, filósofo político famoso por su obra El espíritu de las leyes, sus artículos sobre la política, el derecho y las instituciones fueron fundamentales para la enciclopedia. Además de Condentrut, matemático y filósofo, conocido por su defensa en los derechos humanos y la educación universal. Fue un defensor de la razón y de la ciencia que contribuyó en la enciclopedia para su visión progresista. Además de D'Alembert, junto con Diderot, fueron uno de los principales editores y coeditores de la enciclopedia. Su trabajo en el campo de las matemáticas y la filosofía también dejó una huella en el contenido de la obra. Además de Buffon, naturalista que escribió extensamente sobre la historia natural y las ciencias naturales, contribuyendo con artículos sobre la biología, la geología y la clasificación de los seres vivos. Además de Helvetius, famoso materialista cuyas ideas sobrepensaban en la educación y la naturaleza humana, fueron clave en el desarrollo de la enciclopedia, especialmente en artículos sobre psicología y moral. Bien, además de Turgot, economista y ministro de Finanzas, cuyas ideas económicas influyeron en varios artículos de la enciclopedia, enfocándose en las teorías económicas y la mejora de la sociedad a través del trabajo. Muchos de estos colaboraron en los conocimientos, sino también una herramienta para difundir el pensamiento crítico, mencionando que cada uno tenía sus aportaciones y dejó huella en el ámbito del conocimiento. Y más que nada, estos pensadores claves junto con muchos otros ayudaron a construir una obra que no solo refleja el conocimiento de la época, sino también los ideales del
del iluminismo, la razón, la ciencia y la libertad en el progreso de la educación. Mas, sin embargo, estas también se presentaron como complicaciones en aquel entonces, pero más que nada quedaron en claro con el promover una educación basada en la ciencia y la libertad. La enciclopedia, el desempeño en un papel crucial en la difusión de las ideas del iluminismo, como la igualdad de derechos, la libertad de pensamiento y la racionalidad en los individuos, además que impulsó a la creación de sistemas educativos más inclusivos y accesibles, marcando el comienzo de un cambio en la reforma en la que la sociedad veía la educación y el conocimiento. Gracias a estos esfuerzos colectivos, el iluminismo dejó un legado duradero que sigue influyendo en el pensamiento moderno, ya que la enciclopedia no solo ayudó a iluminar a las mentes de su tiempo, sino que también abrió las puertas al progreso y cuestionando también las estructuras de autoridades, como la jerarquía y lo emblemático de aquel entonces, dejando una huella imborrable en la historia del pensamiento y la cultura occidental. Y bueno, esa es una retroalimentación sobre el tema y bueno, agradeciéndoles por su atención. Bye.